mañana. Gracias a Dios por este frío tan sabroso, ¿verdad? Que estamos teniendo. No es tanto el frío sino el viento. Mira la hermana. Mira la hermana para que vea. Tenía frío, hermano. Gracias, hermano, por enseñarnos esos detalles, ¿verdad? Yo no traigo, así es que. Que aguantan bien la cobija. Nos aguantamos los dos. Ok, vamos a orar en esta mañana. Hermano Martín, diríjanos con palabras de oración, por favor. Padre, en nombre de Dios, Hijo amado Jesucristo, Padre, damos gracias, Padre, por lo que una vez, hermano Dios amado, estar aquí, Padre, presente, Padre, para recibir su palabra, Señor mío. Te pedimos, Dios amado, que abran, Dios amado, todo entendimiento, Padre amado, Señor mío, que sea usted, Padre amado, guiándonos, Padre, por su Santo Espíritu, Padre, y que, Padre amado, toda esta palabra la cual recibimos, Dios amado, sea de bendición, Padre amado, y alimento, Padre, para nuestro espíritu, Dios amado, Padre. Le pedimos, Padre, también que sea usted, mi Dios amado, aleluya, Padre, tomando lugar del púlpito, mi Dios amado, aleluya, Padre, y enseñándonos, mi Dios amado, bendito, Padre amado, al cielo, mi Dios amado, en el nombre maravilloso, Hijo amado, Jesucristo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Ana, una promesa cumplida, ¿verdad? Es la lección de esta mañana. ¿Todos tienen su literatura? Amén. Qué bueno. ¿Dónde dejé la mía? Gracias, hermano. Aquí la traigo, pero se escondió. Oh, ya la encontré. Estaba esperando que llegara. Dice la unidad, ¿verdad? Estamos en la unidad 2. Personas que escogieron sus prioridades. Y vamos a hacer énfasis en ello, ¿verdad? Porque nuestro hermano Jacob también la semana pasada nos recordó, ¿verdad? Acerca de personas que escogieron sus prioridades. Hermanos, yo sé que todos nosotros tenemos prioridades, ¿verdad? A veces nos va a lo mejor no nos gusta decir nuestras prioridades por la razón de que muchas veces no es Dios nuestra prioridad. Quisiéramos que Dios fuera nuestra prioridad, pero muchas veces Dios no es nuestra prioridad. No que esté dentro de nuestras prioridades, sí está dentro de nuestras prioridades, pero no es el primero. Muchas veces hemos cambiado el orden de prioridades. Hay quienes usan a la familia como excusa, ¿verdad? Oh, no puedo ir a la iglesia, no puedo servir. Y siempre porque hay, ¿verdad?, otras prioridades que pueden ser con la familia. Y otros, bueno, el trabajo. Otros, otra cosa. Pero muchas veces Dios pasa, aunque sigue siendo una prioridad en nuestra vida, y a veces eso lo justificamos diciendo, es que Dios está en todos lados. Allá donde yo oro, allá donde yo estoy, allá donde voy, allá está Dios. Y sí es cierto, Dios está en todos lados y podemos orar, ¿verdad? Pero cuando se trata de esa entrega, de ese servicio, de eso que Dios busca de nosotros, ¿verdad? Es como cuando usted hace una fiesta y usted quiere que toda su familia esté ahí, ¿cierto? ¿Verdad? Que todos sus hijos estén ahí. Y a veces la familia no puede estar completa por diferentes situaciones, ¿verdad? O circunstancias, pero siempre el deseo es eso. Y Dios busca que nosotros también, siempre Él sea de quien nosotros dependamos, ¿verdad? Que Él sea siempre el número uno en nuestra vida. Siempre la palabra está ahí, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. O sea, confía en Jehová, ¿verdad? O sea, con todo tu corazón, no te apoyes tu propia prudencia, y podemos ir a muchas escrituras. Pero estamos aprendiendo acerca de personas que escogieron sus prioridades y que cuando le prometieron, en este caso vamos a ver el caso de Ana,
ella hace una promesa y la cumple. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho promesas a Dios? Y nos duele a veces reconocer que no hemos podido cumplirse, ¿cierto? Señor, si tú me sacas de esta, ahora te prometo, ¿verdad? Te prometo. Y a veces prometemos algo que a lo mejor, ¿verdad? No podemos hacerlo como Ana. Te prometo que mis hijos, ¿verdad? Te los voy a entregar para que sean a ti. Por fe nosotros hemos entregado a nuestros hijos y los hemos dedicado al Señor cuando ellos nacieron, ¿verdad? Y a la cierta edad que ellos tenían, cuando ya pudimos traerlos al templo, pedimos que los presentaran, ¿verdad? Que hicieran una dedicación al Señor de ellos. Entonces, pero hicimos solamente, cumplimos con ese, vamos a decir, ese protocolo de traerlo, dedicarlo, ¿verdad? Pero dedicarlos a Dios, ¿verdad? Incluye pues toda nuestra vida, porque ahora ya no es como el tiempo de antes, donde el hijo, como en el caso de Ana, que viene y deja a Samuel ahí en el templo, ¿verdad? Y él desde pequeño empieza pues ahí vive, ¿verdad? Empieza a servir al Señor desde muy pequeño, aprende todo el oficio de sacerdocio. Y entonces, en el caso de nosotros, se lo entregamos a Dios, lo dedicamos a Dios, nuestros hijos, pero ahora nuestro hogar se convierte en un templo, en un lugar de servicio donde debemos enseñar a nuestros hijos a adorar a Dios. Y entonces vemos a Ana, vamos a la verdad central. Dice, Ana pidió a Dios un hijo para dedicarlo al servicio del Señor y cumplió su promesa. Ana pidió a Dios un hijo para dedicarlo al servicio del Señor y cumplió su promesa. El texto para memorizar y aplicar a la vida dice: Por este niño oraba y el Señor por eso yo también y estará dedicado al Señor todos los días de su vida y amén. Por este niño oraba y el Señor me ha concedido lo que le pedí. Por eso yo también lo dedico al Señor y estará dedicado al Señor todos los días de su vida. Y adoraron allí al Señor. Hermanos, este es un claro ejemplo de la bendición que recibimos de Dios cuando estamos dispuestos a cumplir con nuestra promesa. Sabemos que los hijos no son de nosotros, ¿verdad? Ellos son prestados. Y cuando nosotros dedicamos nuestros hijos, como lo hizo esta mujer que era estéril, no tenía nada, dice que al final termina diciendo la historia, ¿verdad? Que Dios la bendijo. ¿Con cuántos hijos más? ¿Alguien sabe? Al rato lo descubrimos. Tuvo más hijos e hijas, ¿verdad? Así es que cuando tú le pides a Dios que te bendiga, pero que te bendiga para tú darlo al servicio del Señor, Dios te va a bendecir. Entonces vamos a la introducción. Voy a pedirle a mi hermano Jacob que nos lea la introducción. Amén. Dice, perdón. La ligereza en los votos hechos a Dios en diversas circunstancias y por distintas personas muestran que hay más preocupación por lo que se quiere obtener a través del voto que por lo que el voto implica para quienes adquieren el compromiso. Es la tónica general en la que muchos se desenvuelven. Les gusta demandar sus derechos y privilegios, pero no se preocupan por sus deberes y responsabilidades. Amén. Mire, aquí muchas veces nosotros, ¿verdad? En nuestro actuar secularmente, muchas veces actuamos de la misma manera con Dios. Por ejemplo, hay quienes se preocupan mucho desde que llegan a un trabajo y comienzan en una nueva compañía. Muchas veces están más interesados en los beneficios, que bueno, no es malo, ¿verdad? De interesarse en los beneficios, en los derechos del trabajador y todo ello, ¿verdad? Y antes que saber qué es lo que va a realizar y si realmente está capacitado para el trabajo que va a hacer. Y nos vamos a encontrar con muchas injusticias a veces, es cierto,
hay justicia por los dos lados, ¿verdad? El patrón tiene buenos trabajadores que no los trata muy bien y que no les da los beneficios que se merecen, ¿verdad? Como trabajadores. Pero muchas veces también el patrón tiene trabajadores que se preocupan más por un buen pago, por, no sé, beneficios de seguro médico, etcétera, muchas cosas, ¿verdad? Pero que no se aplican en el trabajo. Y entonces con Dios muchas veces hacemos lo mismo, siempre estamos como seres humanos buscando el beneficio, aquello que necesitamos, que queremos, que anhelamos, pero pensando solamente en nosotros y no en qué manera eso nos va a beneficiar para poder servir mejor a Dios, ¿verdad? Hace años escuché una anécdota de un hombre que caminaba como 3-4 horas para llegar los domingos al templo. Y entonces un día dijo que oró al Señor, ¿verdad? Para que el Señor le proveyera una bicicleta. Y entonces, pues la idea era con eso, ¿verdad? De llegar más cómodo, ¿verdad? Más pronto a la iglesia. Ya después ya nomás hacía 1 hora de camino en bicicleta. Y después dijo, bueno, el Señor me concedió la bicicleta, yo creo que puede concederme también un pick-upcito, ¿verdad? Pensando también ya en que podía traer, no solamente él, sino que podía traer más gente. Ustedes saben que allá en los pueblitos rurales, ¿verdad? Los pick-ups se usan como medio de transporte, como, ¿verdad? El bus aquí, y entonces le ponen banquitas y todo eso, y ya, lo hacen un transporte, ¿verdad? Allá nos llevan como vacas a veces, ese es el medio de transporte. Y entonces Dios se lo concedió. Y entonces un día se le ocurrió empezar a comerciar con el pick-upcito y dijo, le fue bien, ¿verdad? Y entonces otros lo motivaron, dice, no, el domingo viene más gente y se vende más. Y entonces hizo la mala idea o la mala decisión, ¿verdad? De ahora probar un domingo y le fue bien, ¿verdad? Y entonces dijo, esto está bueno. Y entonces se le olvidó, ¿verdad? Para el propósito con la que él había pedido anteriormente. Entonces vemos cómo el corazón del hombre muchas veces le va a quedar mal a Dios. Y hermanos, pensando en nosotros mismos, ¿cuántas veces le hemos hecho lo mismo a Dios? ¿Verdad? Señor, si tú me sanas de esto, si tú me ayudas a resolver esto, sí, y siempre le prometemos. Y aquí en esta ciudad, mis hermanos, podemos decir que hay mucha gente que cuando salieron de sus países, Señor, si ahí a donde yo llegue, ahí te voy a servir. Hermanos, hay muchísima gente allá afuera que eran creyentes, cristianos, que tenían una iglesia allá en su país, que llegaron a este país y la ciudad se los devoró. La prosperidad, ahora ya no tienen tiempo para Dios. Qué triste, pero hay mucha gente así. Se olvidaron de Dios, de la promesa y el compromiso. Qué bueno que usted no se ha olvidado y aquí está. Amén. Y entonces la Biblia habla de personas que cogieron sus prioridades, y qué bueno que nuestra prioridad el domingo es estar en la casa del Señor. Gracias a Dios, porque por muchos años Dios nos ha permitido, ¿verdad?, tener trabajos en los que no tenemos que estar ahí haciéndolo para poder tener la libertad de estar en la casa del Señor. Esa es una gran bendición, mis hermanos. Especialmente los hermanos que trabajan en casinos, ¿verdad?, en hoteles, y que tienen que estar trabajando ahí, y a veces el trabajo, tienen más trabajo todavía el fin de semana, ¿verdad? Cuando quieren ellos estar en la casa de Dios y no pueden por causa de ese trabajo. Muchos hemos sido bendecidos. Yo recuerdo que una hermana hace tiempo, ¿verdad?, que dijo, puso sus condiciones, llegó a su trabajo y le dijo, el domingo no puedo venir a trabajar porque yo voy a la iglesia, ¿verdad? Soy maestra en la escuela dominical, o aunque no sea maestra, pero de todo modo yo quiero estar ahí porque es el día que servimos y adoramos a nuestro Dios. Y entonces hasta eso que se la aceptaron. O sea, hermanos, ¿verdad? Porque en mi trabajo yo también he puesto condiciones. Sí, es cierto, hay miércoles que a veces, ¿verdad?, no me permiten salir temprano, pero de ahí los días que yo digo, por ejemplo el jueves, yo les digo, voy para Laughlin, es un compromiso que yo tengo, ellos me lo respetan a menos que haya un trabajo muy grande y no pueda dejarlos, pero entonces preparamos, ¿verdad?, que alguien más pueda asistir. Pero tenemos esos beneficios, gracias a Dios, ¿verdad? Cuando ponemos siempre primero a Dios, por supuesto que va a haber bendición
hasta que sobreabunde. Entonces, vemos el voto y la petición que esta mujer tenía. ¿Cuántos han leído la historia de Ana? ¿Verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 1, ahí se desarrolla casi toda la historia de Ana, ¿verdad? Como ella viene y derrama su corazón delante de Dios. Dice el voto y la petición. ¿Quién nos los lee en voz alta? Después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella oró al Señor con amargura de alma y lloró mucho, e hizo un voto diciendo: Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, entonces yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Mire, tenemos a una mujer, y voy a hacer un poquito de historia en esto. Ustedes saben la cultura diferente que tenemos, ¿verdad?, con ellos. Donde la mujer no tenía voz ni voto. Donde la mujer no podía hablarle al hombre a los ojos, o mirarlo a los ojos, ¿verdad? O sea, es una cultura donde la mujer, y nos vamos a preguntar, ¿verdad? ¿Por qué si Dios había dado mandamientos que el hombre no adulterara, que no tuviera, Dios no aprueba la poligamia, ¿verdad? ¿Por qué hubieron hombres como este, ¿verdad? El Cana, que temía a Dios, ¿verdad? Vinieron a adorar, pero tenía 2 esposas. ¿Alguien quiere participar y decir por qué este tenía 2 esposas? Porque Ana Era su cultura. Porque dentro de las leyes que Dios dio, sí, ¿verdad?, se permitía, si la mujer, y me viene esto a que podemos deducir que la primera mujer con la que se casó el Cana, aunque la Biblia no lo dice, ¿verdad?, fue con Ana. Pero como Ana no podía darle hijos, ¿verdad?, y a lo mejor trataron y pasó el tiempo y no podía dar hijos, entonces la ley le otorgaba el derecho al hombre de poder tomar a otra mujer para que pudiera tener su simiente. Entonces tenemos aquí a 2 mujeres, ¿verdad? Algo parecido como con Rebeca, con Raquel, que también, ¿verdad? Y bueno, vemos que Dios permitía eso dentro de la ley. Vemos a este hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Y a una mujer, que en aquel tiempo, que una mujer fuera estéril, mis hermanos, era visto solamente, ¿verdad?, con malos ojos ante la sociedad. Y algunos podían pensar, ¿verdad?, porque en ese tiempo se creía que todo pecado era que hasta las enfermedades y todo lo que como este caso de esterilidad, ¿verdad?, era por causa del pecado. Entonces la persona era mal vista, ¿verdad? Y entonces dentro de la sociedad pues no era bien vista esta mujer, aparte también de que había una promesa de que Dios levantaría a un siervo como el Mesías, ¿verdad? Y no sabían en qué generación vendría, así es que la mujer anhelaba que ella fuera la escogida de Dios para traer este Salvador del mundo, ¿verdad? Desde aquel entonces ya había la promesa, y entonces la mujer se sentía desvalida, era vista con inferioridad dentro de la sociedad, y Ana se sentía de esa manera, aunque era amada por su esposo, y podemos ver en la historia bíblica, que no lo vamos a revisar hoy, pero, ¿verdad?, para que usted vea todo ese contexto, y vea que el Cana le decía: pero mi amor, o sea, ¿verdad?, ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos, verdad? Y trataba de consolarla de alguna manera, pero el anhelo, el deseo de Ana era, ella se sentiría realizada siendo madre, ¿verdad?, amamantando a un hijo. Y entonces ella lloraba porque también, ¿verdad?, Penina, que era su rival, era la otra esposa de Elcana, se burlaba, ¿verdad? Le hacía bullying. O sea que el bullying ya existía desde entonces, hermanos, ¿verdad? La burla, el escarnio, ¿verdad? ¿Y de qué manera se burlaba? De tal manera que Ana sufría eso, pero lo sufría profundamente.
De tal manera que eso lo llevó y dice que después de haber comido y bebido, porque cada cierto tiempo, cada año, ¿verdad? Ellos venían hasta Silo. Era un lugar donde no estaba el templo todavía, el templo de Salomón todavía no había sido, que es el primero, no había sido edificado. Pero había un lugar que Dios había establecido para que el pueblo viniera y se reuniera y tuvieran su fiesta, ¿verdad? Y comieran y sacrificaran sus sacrificios a Dios, ¿verdad? Entonces ellos vinieron. Dice algunos de los historiadores que caminaban unos 25 kilómetros. ¿Cuántos han caminado 25 kilómetros? Caminando. Son más o menos ¿cuántas horas? Casi como 2 horas, ¿no? No, son más, hermanos. Son más. ¿Cuántos Son kilómetros son hasta aproximadamente unas 6 horas. 25 kilómetros caminando. Bueno, al ratito lo buscamos en el Google, ¿verdad? Ahora ya nos dicen la distancia y el tiempo que lo hacemos, o en bicicleta, o en carro, pero no sé, en bicicleta pedaleando a qué velocidad. Son 50 millas, ¿verdad? En inglés son 50 millas. 50 millas. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Que estaba a una distancia de 25 kilómetros lo que ellos tenían que caminar. Y claro, cuando llegaban, ¿verdad? Viajaban con toda su familia, se quedaban ahí, ponían enramadas. ¿Se acuerdan la enramada que tenían aquí, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos. Y entonces ya había sido establecida en aquel entonces para el pueblo de Israel. Llegaban, adoraban, comían juntos, ¿verdad? Y vemos aquí que es muy posible que Elí, que era el sacerdote en ese tiempo, el sumo sacerdote, dice que estaba recargado ahí en uno de los muros. De la tienda, ¿verdad? Del tabernáculo, lo que representaba el templo en ese entonces. Y entonces dice que después de haber comido y bebido en Silo, dice, Ana se levantó. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla, dice, junto al poste de la puerta del templo del Señor, le explicaba que no era el templo, sino, ¿verdad?, el tabernáculo. Ella oró al Señor con amargura de alma y oró mucho. O sea, aquí ella traía a su pensamiento todo el escarnio, la burla de Penina y el deseo ardiente que ella tenía de ser madre, de amamantar a un hijo, ¿verdad? ¿Cómo era posible? A lo mejor ella dijo, Señor, si yo he pecado, perdóname, no sé cómo, pero ella estuvo ahí, ¿verdad? Orando, llorando delante de Dios, de tal manera que ella se desahogó. ¿Cuántos se sienten bien cuando después de pasar por un momento de tormento, dolor, angustia, de sufrimiento profundo, y usted viene delante de Dios y le dice todos sus pesares, ¿verdad? Y usted sale y dice, como que un peso grande se me quitó de encima. Y es que es una carga profunda, grande dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Cuando traemos todos esos sentimientos. Y entonces, cuando usted tiene ese respiro, Ana pudo experimentarlo. Y yo creo que usted en algún momento lo ha experimentado también, ¿verdad? Y si no, pues lo invito, ¿verdad? Para que en esos momentos de gran aflicción, ¿verdad?, usted ponga su carga sobre el Señor, que una y otra vez nos está diciendo, echa sobre Jehová tu carga. Dice que todas nuestras ansiedades las pongamos sobre Él, porque Él tiene misericordia de nosotros. Amén. Y entonces, Ana hace eso, viene y llora amargamente, dice, derramó su alma, y dice que con amargura de alma, o sea que ella está ya cansada, ¿verdad? Y hizo, dice, un voto diciendo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí, no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón. Mire, yo no sé cuántos de ustedes oraron, ¿verdad? Los que ya han tenido hijos, oraron porque al Señor, ¿verdad? Aún antes de planear los hijos. Y ya cuando sabían que venía una criatura ahí en su vientre desarrollándose, si usted oraba al Señor y le decía que sea varón, que sea varón. Bueno, a veces los hombres, ¿verdad?, queremos que salga para que lleve el apellido, ¿verdad?, y que la descendencia siga llevándolo, porque las mujeres lo pierden, ¿verdad? y bueno, yo no sé si usted anheló de esa manera, pero esta mujer derramó su corazón delante de Dios. Algunos dicen, Señor, si me vas a dar algo, con que venga sano, no importa si es hombre o es mujer, ¿verdad? Se conforman con lo que Dios le dé, pero esta mujer dice, Señor, yo te ruego, yo te pido, y que sea un varón. Dice,
Y entonces dice, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, dice, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Cuántos oramos a lo mejor por nuestros hijos? Mire, cuando mi hijo, el mayor, iba a nacer, y muchos pronosticaban, en aquel tiempo, ¿verdad? No estoy hablando de muchos años atrás, ¿verdad? Hace 27, 28 años. 27. No, pero él estaba en la panza todavía hace 28, ¿verdad? Entonces, los que veían, ¿verdad? Según que la forma de la panza, ¿no? Va a ser mujer, y todos decían que mujer, y mujer, y mujer, ¿verdad? Y entonces yo decía, Señor, gracias por el varón. Claro, Daniel se va a llamar. Entonces, no Daniela, Daniel. ¿Verdad? Y de todo mi esposa ya tenía el nombre de Jocabed, ¿verdad? Así es que, bueno, cuando llegó el día, ¿verdad? Nunca fuimos que un ultrasonido para ver que si hombre o mujer, no, queríamos, ¿verdad? Hasta ese día. Y según había un señor ya de bastante edad y decía que nunca le había fallado el ojo, dice, no, va a ser niña, dijo. Y yo decía, gracias Señor por ese varón. Y el día que nace, ¿verdad? Dijo el doctor que es hombre. ¿Verdad? Aleluya, dije, en el nombre de Jesús. Y bueno, el nombre de Jocabed tuvo que esperar, ¿verdad? Y así, vino el siguiente, ¿verdad? ¿Y cómo se va a llamar? Jeremías, ok. Y el siguiente, sigue esperando Jocabed, ¿verdad? Hasta que Dios envió a Jocabed para que llevara ese nombre. Bueno, entonces, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han suplicado a Dios en esa forma, ¿verdad? Antes de que sabían, esta mujer, ¿verdad? Dijo, yo quiero que sea y varón, porque te va a servir a ti. ¿Y sabe por qué pidió varón? Porque una mujer no podía servir en el templo con la misma facilidad que un hombre. Encontramos en la escritura, ¿verdad?, de mujeres, y hablamos de Débora. Fueron excepciones que se hicieron en el pueblo. Ana, que servía en el templo, ¿verdad? Las viudas, las que ya no tenían y que se les permitía servir en el templo. Pero esta mujer quiso que fuera un varoncito para que desde su niñez pudiera aprender el oficio del sacerdocio. Profundamente atribulada Ana, estoy ahí en la explicación, ¿verdad?, de la página 193. Profundamente atribulada Ana, esposa de Elcana, acude al templo para encontrarse con Dios. Ante su presencia derrama su alma, dolorida por no haber podido concebir un hijo, lo cual era la afrenta más grande que podía sobrevenir a una mujer judía alguna. Ella oró al Señor con amargura de alma y oró mucho. Pero qué alivio poder derramar sobre el trono de la gracia de Dios todo el dolor y toda la amargura, toda la frustración. Y por qué no decirlo, dice el escritor aquí, ¿verdad? Toda la ira que en ese momento le consumía. No en vano, muchos siglos después, el apóstol Pedro habría de escribir de su propia y rica experiencia: echad sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. Eso está en 1 Pedro 5:7. Pero aquí no termina el encuentro de Ana con el Señor. Luego de dar rienda suelta a su dolor y dejar que de sus ojos brotara un raudal de lágrimas, asume la compostura de quien no ha perdido el control ni la conciencia de la situación. Formula un voto a Dios, sino que le das un hijo varón, entonces yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. Se trata de un voto ponderado, no son palabras dichas a la ligera. Ella está pidiendo a Dios lo que más anhela, y es justamente eso lo que le ofrece a Dios mismo en servicio perpetuo, todos los días de su vida. Ahora, ¿cómo puede una mujer estéril pedir la gracia de un hijo para ofrecerlo luego al servicio de Dios, desprendiéndose de él para siempre? No. Lejos de haber aquí una contradicción, estamos en presencia de alguien que tiene de Dios, de los hijos y del mundo, la más extraordinaria y profunda concepción. El propio Hijo de Dios habría de sentenciar durante su ministerio público: el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Eso está en Mateo 10:39. Entregar con amor no es perder sin ganar. Qué bonita frase, ¿verdad?
que todo lo que usted da por amor es algo que usted gana. Ana así lo entendía y así se propuso hacerlo. Ahora, yo me pregunto, ¿verdad? Porque en aquel tiempo, recuerden que pues ella era la mamá, pero el Cana era el papá. Y entonces yo creo que una manera de convencerlo, ¿verdad? Y yo creo que el Cana se ha de haber sorprendido. ¿En qué momento Ana habló con él? Sería que antes de que fuera a orar, antes de poner toda su confianza en Dios, ella hablaba con una seguridad si lo hizo antes. Ella estaba segura de lo que iba a recibir. No sé si ella lo planeó, dijo, bueno, este año vamos a bajar para allá. Y cuando llegue al templo, eso es lo que le voy a pedir al Señor. Porque ellos tenían la idea de que Dios solamente estaba ahí, en el tabernáculo, ahí, donde Dios hablaba con Moisés, que solamente Dios podía estar ahí. Ellos no tenían el conocimiento como ahora nosotros sabemos que Dios está en todos lados. Es un Dios omnipresente. El Espíritu. Es Espíritu y en verdad está en todos lados. ¿Ya? Él lo sabe todo y tiene todo el poder. Pero lo que sí sabía Ana es que Dios es soberano y tenía todo el poder. Por eso va y le pide con esa fe. Y entonces, ¿en qué momento ella le dice a Elcana, verdad? Mira, vamos a tener un hijo, pero yo ya se lo prometí a Dios. Ahora, la ley respaldaba el voto que haya hecho ella, pero tenía que comunicárselo a su marido. No busqué esa parte, pero hay leyes que cuando la mujer había hecho un voto y el marido lo sabía, él tenía que respetar ese voto, porque lo había hecho para Dios. Entonces ahí no vemos ninguna dificultad, ningún problema, ¿verdad? Y entonces yo creo que el Cana haber estado bien contento, aunque la escritura no da detalles ya de eso, ¿verdad? Porque se enfoca en la prioridad, en la fe de aquella mujer, de cómo pidió. La respuesta divina, vamos ahí al punto 2, la respuesta divina. Alguien que me lea en voz alta también, 1 Samuel 1, 19, 20. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Amén. ¿Alguien sabe qué significa el nombre de Samuel? Porque todos los nombres en la Biblia tienen un significado, ¿verdad? Los padres siempre le pusieron un nombre de acuerdo a lo que ellos habían pedido, como ellos creían, ¿verdad? Y estaba relacionado con esa fe, con Dios. ¿Alguien dijo el significado de Samuel? Demandado, lo demandaste yo. Aquí el mismo verso 20 lo dice, Ajá. por cuanto lo pedí a Porque se lo Jehová. pedía al Señor. Otros comentaristas dicen que el nombre, dice Dios es un hombre. Bueno, es harto aleccionadora, dice la reacción de Ana. Inmediatamente después de haber hecho su voto a Dios, después comió y dice que no estuvo más triste. Eso habla de una confianza, ¿verdad?, profunda en Dios. Me dijo, no más, no voy a sufrir más por esto. ¿Alguna vez a usted le ha pasado eso? Que hay algo ahí que lo está consumiendo, que le quita el sueño, le quita el hambre. Qué bueno que nos quitara el hambre en estos tiempos, ¿no? Que es cuando más libras agarramos. En esta época. Pero hermano, yo pues lo que puedo ver aquí de Ana, cómo esa fe es una fe activa. Amén. ¿Verdad? Una fe que sabía ella que iba a tener respuesta. Y a veces nosotros oramos y decimos sí, que Dios nos ayude y todo, pero a veces seguimos con la misma carga, ¿verdad? No tenemos la seguridad de que cuando nosotros abrimos nuestra boca hay unos oídos atentos a nuestra boca. Y aquí aprendemos de Ana, Sí. que dejemos esa carga ya con el Señor, porque es
duro y pienso yo que no le agrada a Dios que estamos pidiéndole, pero estamos bien recibidos, Amén. ¿verdad? Siempre seguimos atribulados. Entonces, la lección que yo siento aquí para nosotros es que aprendamos a confiar más en Dios, que el Señor Amén. nos ayude, nuestra fe crezca, pero una fe que lo honre. Así es. Amén. Una fe, no la fe humana, porque la fe humana es que confían en el hombre y si yo me siento en esta silla a mí no me bota, una fe humana, pero la fe sobrenatural en que Dios es precioso y contesta nuestras oraciones, esa es la Amén. enseñanza de Así es, ¿verdad? Y esa es la paz que el cristiano recibe, dice la Escritura, ¿verdad? La paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Que a pesar de que puede usted pasar por situaciones, pero cuando su fe es así, activa, como dice nuestra hermana, ¿verdad? Que es firme, es segura. Ana obtuvo una madurez espiritual aquí, en esa oración. Ahí ella recibe la resistencia. Ahora es posible que Penina todavía se burlaba de ella, pero dice que ella no estuvo triste. Quizás ella no comía de tristeza, ¿verdad? Y ahora dice que comió, ya no estuvo triste, ya no lloró. Si antes la pasaba, ¿verdad?, de chillona, ya no lloró. No chille, no llore, no, ¿verdad? Aprendió a... Y dice que ya no estuvo triste. Después comió, dice, no estuvo más triste. No tenía por qué seguir triste. Había echado sobre él toda su ansiedad. Había derramado sobre él su corazón acongojado. Había hecho un voto a Dios. Digo que muchas veces hemos estado a lo mejor en situaciones así. Y yo recuerdo mucho, ¿verdad? Situaciones que hemos pasado en donde, bueno, como seres humanos a veces, ¿verdad?, pasamos ese momento de temor. Vivimos tiempos tan difíciles. Yo decía que tenía que juntar a veces hasta 3 cheques para pagar una renta. Y decía, y con lo que vamos a comer nos queda el otro, pero no tenía uno derecho a enfermarse porque luego todo, ¿verdad?, se iba a ir con el doctor y cosas así. Entonces, estaba yo 3 semanas antes de que llegara el pago de la renta, yo ya estaba así, mire, jalándome los pelos, ¿cómo le voy a hacer, verdad? ¿A dónde? ¿Qué? ¿Me busco otro trabajo? ¿Qué? Cosas así, siempre uno, ¿verdad? Pero llegó el día y yo había visto la fidelidad de Dios, de que siempre había de alguna manera y estábamos cumpliendo con nuestras responsabilidades. Y llegó el día en el que dije, Señor, no me voy a preocupar más. Hasta el día en el que el rentero venga y nos diga, o sea, se tiene que ir porque, ¿verdad? Pero no, gracias a Dios, mire, Él siempre suplió y no tuve que preocuparme. Y aprendí una lección. La lección fue esa. Cuando tuvimos casa y que nos la pidieron porque la perdimos también. Aprendimos de las anteriores, de que Dios había metido su mano, ¿verdad? Y que no teníamos que estar preocupados. La gente andaba desesperada, muchos se mataron, la gente terminó con muchos medicamentos y depresión, etcétera, por causa de que perdieron sus bienes, ¿verdad? Y entonces yo decía, gracias Dios, pues yo sé que tú tienes cuidado de nosotros. Cuando nos pidieron la casa, llamé a mi familia y les dije, vénganse, vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por el tiempo que nos permitió vivir aquí pagando una renta cara, ¿verdad? Porque pagamos caro el mortgage. Y todavía no sabíamos a dónde íbamos a ir, pero Dios ya tenía la respuesta. El vecino de enfrente fue el que nos prestó su casa yo le dije, por 6 meses, fueron 6 años. 4 años. 8 años. 4 años. 4. Bueno. hermano, hay gente que hasta se quitó la vida cuando perdieron sus bienes. Sí. Miren, la hermana que viene conmigo, la hermana Olga, que hoy no vino porque tiene visita de otros estados en su casa, ella. Pero ella me dice, y ella no es nueva, hermana, pero ella me dice, ¿sabes qué, hermana? Es que yo ya me hice sinvergüenza. ¿Por qué? Porque todo se lo debo a Dios, ¿no? De todas maneras yo no puedo hacer nada. Así me dijo, yo no puedo hacer nada. Y ella cuenta unos testimonios, hermano, de no tener nada. A la media hora mandó, porque la hija le decía, mamá, hoy no vamos a comer, hay un Dios que nos va a dar hasta más de la cuenta. Wow. Yo te puedo creer, pero mira el refrigerador, solo agua tiene.
Y pasó un pajarito y le digo, mira, este pajarito no anda afligido, hija, fíjate que la Biblia dice que somos mejores que ellos. Y la hija se molestaba con ella. A la media hora de haber hablado ella, llegó la tía con una grande bolsada de comida que hasta le mandaron al vecino porque para ella era mucho. Dios se glorifica. Amén. Es el Dios, hermano. Por eso ella dice, yo ya me hice sinvergüenza. Hermana, gracias por darme el título del siguiente sermón. Por la sinvergüenza. Hermano, Yo también tengo un testimonio que la otra vez le estaba contando a la hermana Ruth, que ya ves que yo tengo un negocio de jardinería y ha habido tiempos en que ya no tengo trabajo para la siguiente semana o no, pues no, nada. Entonces ya van 2 veces que estoy pensando, ¿y ahora qué voy a hacer otra semana? No tengo nada de trabajo. Entonces me llaman personas y 2 veces de esas, 2 veces ha pasado que una vez fui con la señora y le di el estimado y ya pues me dio el trabajo, ¿no? Y luego me dijo, no, pues es que dijo, la forma como es que te contacté, dijo, fue porque encontré tu nombre en el espacio de donde se buscan, ¿cómo se llama? La pulga, ¿no? Ajá, algo así, en donde pone unos sus clasificados. clasificados en el trabajo, y dice, ahí encontré tu nombre, por eso te llamé. Y dijo, y luego yo me quedé sorprendido porque yo nunca he puesto mi nombre ahí ni mi número. La segunda vez, eso fue hace poco. También me llamó una señora y me dijo, ¿sabes qué? Necesito que me hayas dado un estimado. Y ya fui, ya cuando ya me estaba despidiendo, pues dije, pues entonces ya luego venimos y ya hacemos el trabajo. Entonces me dijo, dijo, nomás quiero avisar, dijo que nadie me refirió contigo, dice, yo encontré tu número en la página de Facebook que tienes de los trabajos. Y no tiene. Y no tengo. Entonces Dios es... ¿Qué explicación le damos a esas cosas, verdad? En las El que... Señor sigue siendo fiel. Amén. Amén. Entonces, nosotros, mis hermanos, es algo que hemos experimentado, ¿verdad? En algún momento, a no preocuparnos, ¿verdad? Así es que, ni modo, sigamos siendo sinvergüenzas. Pero no, ¿cómo decir? Pero no, sinvergüenza, no, descarado, ¿verdad? Estaba viendo yo en el Facebook, hermano, una pastora, hermano, que estaba yo en el púlpito. Quiero que me compren una casa. La casa vale $1 millón. Ajá, necesito para dar dentro de $200,000. Y mis hijos van a ir a la universidad y necesito que me den para dar. No, hermano, yo soy. Bueno, ese es otro tipo de sinvergüenza. Pero qué cínico, ¿verdad? Qué bárbaro. Mire, Dios nos mandó a predicar su palabra y dijo que no necesitábamos nada más que y que Él iba a proveer. Así es que tristemente la gente sigue y escucha, ¿verdad? Todo ese tipo de personas, ¿verdad? Que el mismo apóstol Pablo escribe y dice que para su propio vientre nomás. Ajá. Ten mucho cuidado. Bien, pero no es el tipo de sinvergüenza, no. No. Entonces, ¿siempre Dios responde? No siempre el hombre escucha la respuesta divina. La excusa común de muchos creyentes raquíticos dice, es que a mí Dios no me escucha, nunca me responde. No es que Dios no responda, lo que ocurre es que los hombres mantienen ojos y oídos vendados, de modo que ni ven ni escuchan la respuesta divina. El consejo del divino maestro fue velar y orar, y no dijo orar y dormir. Pero se hace con frecuencia, ¿verdad? Lo segundo, o sea, se olvida lo primero. Oramos y dormimos, dice velar y orar. Y no lo estoy diciendo por los que estaban dormidos el viernes en la vigilia.
La respuesta humana. Vamos al punto 3. Yo espero que podamos terminar. Bien. La respuesta humana, 1 Samuel 1, 24 al 28. Dice el verso 24. ¿Alguien que lea? Y después de haberlo destetado, lo llevó consigo y lo trajo a la casa del Señor en Silo, junto con un toro de 3 años, un efa de harina y una vasija de vino. El niño era pequeño. Después de degollar el toro, llevaron al niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, oh Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo de pie aquí junto a ti, orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me ha concedido lo que le pedí. Por eso yo también lo dedico al Señor, y estará dedicado al Señor todos los días de su vida. Y adoraron ahí al Señor. Amén. Bueno. Había un ritual que se tenía que hacer, ¿verdad? Por causa del nacimiento de un niño, ¿verdad? Lo trajeron al templo hasta que fue destetado. Ahora, la pregunta era, ¿a los cuántos años eran destetados los niños? 3. La Biblia no dice. Habla del destete, ¿verdad? Como de Isaac, que hicieron fiesta también, ¿verdad? También de quién más habla, acerca de cuando fue destetado, y en este caso, ¿verdad? Samuel. Bueno, hay diferentes opiniones en cuanto a esto, ¿verdad? Las que amamantaron, hubieron mujeres que amamantaron a sus hijos por muy poco tiempo, por la razón de que estaban todavía lactando y luego, amamantando a un bebé y ya estaban embarazadas del siguiente, ¿verdad? Y entonces algunas solamente fueron a lo mejor un año o menos, otros a lo mejor escuchamos a veces casos de que ya el niño va al preschool y todavía regresa buscando, ¿verdad?, la mamá que no amamante, ¿verdad? Entonces eso depende. La Biblia no dice exactamente, ¿verdad?, qué tiempo tenía o cuántos años tenía Samuel cuando fue llevado. Nomás dice que cuando pues ya el niño pues ya comía comida sólida, que ya podía estar en el templo, que ya no dependía de la mamá, ¿verdad?, en ese aspecto, entonces ya lo llevó al templo. Entonces el ritual que se presenta aquí, ¿verdad?, trajeron un toro. Quiere decir que el Cana tenía posibilidades, ¿verdad? Y en la ley establecía que aquel que tenía, la familia que era pobre, tenía que llevar un par de tortolitas o cosas así. 2 palominos. 2 palominos, ajá. O si era más pobre todavía que eso, que no podía llevar 2 palominos, dice que era un efa de harina, o sea, que era lo De grano tostado. Entonces, este hombre tenía todos los niveles, porque dice que llevó el toro, llevó, ¿qué más? Harina, llevó, y dice que lo presentaron, ¿verdad? Dice, junto con un toro de 3 años, un efa de harina, una vasija de vino. El niño era pequeño, no dice que tan pequeño. Después de degollar el toro, llevaron al niño a Elí, que es el sacerdote, ¿verdad?, donde era dedicado, presentado, y ella dijo: Señor mío, vive tu alma, oh Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo de pie aquí junto a ti orando al Señor, ¿verdad? Si no ha leído la historia, ¿verdad?, después de que ella ora amargamente ahí, dice que Elí la mira y le dice: mujer, digiere tu vino. Dice que la tuvo como una ebria, como que estaba borracha, ¿verdad? Y entonces la mujer le dijo: no, Señor, sino que he venido a derramar mi alma delante de Dios, ¿verdad? Y entonces ahora cuando regresa le dice: oh Señor mío, vive tu alma, oh Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo de pie aquí junto a ti orando al Señor. Y dice: por este niño oraba, y el Señor me ha concedido lo que le pedí, por eso yo también lo dedico al Señor, y estará dedicado al Señor todos los días de su vida. Y adoraron allí al Señor. Ahora, dentro del estudio, ¿verdad?, esta tarde no vamos a abarcar esa parte, pero cuando esta mujer trae al niño y lo deja ahí, Samuel, mis hermanos, Samuel, que quizás no estaba dentro de la línea sacerdotal, llegó a ser sacerdote, llegó a ser profeta, llegó a ser juez. Tiene 3 posiciones de alto rango que Dios le permitió a este hombre. Y no solamente eso, sino que dentro de ese tiempo él fue juez,
y fue él quien también estuvo en el reinado de Saúl, y le tocó también, ¿verdad?, ungir al siguiente rey, que es David. ¿Me entienden? Entonces, fue un hombre, o sea, que Dios, ¿verdad? ¿Cómo todo comienza? Con la prioridad de una mujer, con la fe de una mujer. Desde Dan hasta Berseba se conoció que esa mujer era fiel profeta de Dios. Amén. Sí, dice su palabra. De una mujer que era rechazada a lo mejor o mal vista, ¿verdad?, por la sociedad, que no había podido tener mujer y que termina bien bendecida porque el Señor le concedió tener más hijos y más hijas. Entonces podemos relacionar los versos 27 y 28 con Eclesiastés 5, 4 y 5. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Esta mujer no se olvidó de lo que le había dicho a Dios, ¿verdad? Y entonces, yo no sé, nosotros cuando Dios nos responde aquella bendición que pedimos, si ya estando en nuestras manos, en nuestra posición, decimos: Señor, hermanos, yo he escuchado a algunos decir que aún tienen dificultades para darle a Dios lo que a Dios le pertenece, ¿verdad? Y no quiero enfocarme en esto, simplemente que hay quienes se han comprometido, y yo no sé por qué me lo han dicho, no tienen que decírmelo, pero me han dicho, dice: no, yo le prometí al Señor que ya todos los domingos voy a estar aquí. Se lo prometió el Señor, mejor me lo hubiera prometido a mí, ¿verdad? Pero se lo prometieron al Señor y no los veo. No, y también le dije que voy a dar todo mi diezmo. Ahí sí yo no sé. Yo no sé si cumplen con eso o no, ¿verdad? Entonces hay quienes se comprometen con Dios. Y es que de todos modos, ¿verdad? Hace años le traje esta reflexión de que es mejor, es mucho más el 90 que el 100. Quédese con el 100, usted no le dé lo que a Dios le corresponde, ¿verdad? De lo que usted sabe. A ver si le va a rendir. Hermano, yo pienso que es mejor tener un corazón agradecido y no comprometido. Amén. Exactamente, gracias, hermano. Es bonito pensamiento ese, ¿verdad? Es mejor tener un corazón agradecido ¿qué dijo? Un compromiso. Que un corazón comprometido. Bueno. Entonces, porque servimos a Dios por agradecimiento, no por compromiso. ¿Verdad? Entonces, Ana le servía de manera especial a través de la vida de su hijo, lo que ella más quería. Ahora, ¿con cuánta frecuencia queremos servir a Dios? No con lo mejor de nosotros, con lo que más amamos de nosotros, sino con lo que sobra de nosotros, con aquello que ya no necesitamos o que nos resulta incómodo y enojoso, ¿verdad? A veces es triste escuchar: si tengo tiempo voy. Es como diciendo: si me sobra tiempo, ¿verdad?, se lo doy a Dios. Si me queda tiempo, hágolo. Es triste, pero muchas veces escuchamos salir de la boca de nosotros mismos, ¿verdad? Eso, cuando a Dios se le debe dar prioridad, decir: ahí voy a estar, y si hay tiempo, ¿verdad? Y yo sé que Dios va a añadir bendición después, ¿verdad? Y no lo hacemos por eso, lo hacemos, como dijo nuestra hermanita, por agradecimiento. Entonces, Ana era una mujer espiritualmente completa. Adoró a Dios en medio de su tribulación, pero también adoró y oró a Dios saboreando la dicha de su bendición. Y su compromiso, dice, por votos con el Señor, no constituyó para ella una carga onerosa, dice aquí, sino justamente una oportunidad de alabanza. ¿Cuánto necesitamos hoy asimilar la experiencia de esta extraordinaria mujer? Hay gente que cuando prospera en bienes se olvida de Dios. Y es cuando más agradecidos debiéramos estar, sin merecerlo, nos rodea. Un hermano que pedía tanto que oraran por un trabajito, y oraron y le dio el trabajo al Señor, y de barrer y de trapear, pero de repente fue ascendiendo. Cuando ya le dieron buen sueldo, que ya tenía un buen lugar,
Llegó ante el pastor y le dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo estoy pensando, le digo, que lo que yo, Dios es mucho, le dijo. Es que, mire, le digo, es mucho dinero, le digo, que yo traigo a la iglesia. Y ese es problema para usted, dice que le digo, pues sí, pues no se preocupe, hermano. ¿Se acuerdan cuando oramos? Porque usted no tenía trabajo, le dijeron, pues vamos a orar otra vez para que le vuelva a la escoba. Para que ya no vuelva así, usted ya no va a mucho dinero. Le digo al pastor, no se haga problema, hermano. Mire, oramos y Dios lo va a hacer. Ahora vamos a orar para que lo vuelva nuevamente. A la escoba. Entonces mejor no, le digo, mejor voy a traer lo que... Le iba a preguntar, ¿en qué iglesia pasó, hermano? En muchas iglesias oramos, ¿verdad? O viene gente que nos pide, ayúdanos a orar por un trabajo. Y ya, nomás llega el trabajo y ya no lo volvemos a ver. Bueno, en todas partes puede pasar, ¿verdad? El corazón del hombre realmente, pues, tristemente es así, ¿verdad? Mientras no tenga eso, no haya conocido a Dios así profundamente y que no haya puesto a Dios como prioridad en su vida, no va a tener esa complicación. Entonces, vamos al último punto, ya estamos terminando. La alabanza del alma reivindicada, 1 Samuel 2, 1 y 2. Entonces, Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se enaltece en el Señor, mi boca se ensancha contra mis enemigos. Y yo creo que estaba pensando en Penina, ¿verdad? Porque me ha alegrado en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno aparte de ti, no hay roca como nuestro Dios. Y recuerde que aquí hay dos enseñanzas, ¿verdad? Aunque no hablamos tanto de Penina, pero Penina vemos que ella estaba satisfecha con ser una mujer, madre, ¿verdad? Se burlaba de la que no tenía, sin embargo, una puso su confianza en Dios y otra en la capacidad de tener hijos. Sin embargo, aquella mujer podía vivir con tranquilidad, con fe, ¿verdad? Satisfecha. Sin embargo, a lo mejor Penina, ¿verdad? Sufría, pero no lo sabía. Sufría porque no tenía la alegría, el gozo que Ana podía experimentar. Entonces las palabras del maestro son muy ciertas, ¿verdad? Vuestra angustia se convertirá en gozo. Juan 16, 20, ve. Ana, que había derramado su alma delante de Dios, ahora podía afirmar mientras oraba, mi corazón se regocija en el Señor. La semilla de fe sembrada por Ana, lágrima y angustia, ahora era recogida en gozo y triunfo, incluso sobre la afrenta recibida por parte de su adversario. No obstante el gozo imponderable, Ana jamás perdió de vista que el autor de la bendición, raíz de su dicha, era Dios mismo, quien era su poder, le había traído exaltación. Entonces, era la primera estrofa del himno de alabanza de Ana. Perdón, en la primera estrofa del himno de alabanza de Ana hay mucha teología. De hecho, María, ¿verdad? Expresa cuando recibe la noticia, ¿verdad? Ella da alabanza al Señor muy parecido como Ana, ¿verdad? Entonces, debería avergonzarnos el solo pensar en comparar mucha de la alabanza de hoy con esa profunda espiritual y reflexiva alabanza de Ana. Hay quienes realizan hoy cultos bullangueros, dice aquí, superficiales, ¿verdad? Sin exposición profunda de la palabra. Ellos tendrían que detenerse a estudiar ese extraordinario modelo de alabanza que es el capítulo 2 del primer libro de Samuel, ¿verdad? Donde Ana expresa su alabanza genuina a Dios. Y entonces, pues tratamos siempre de supervisar lo que cantamos, ¿verdad? Para no cantar solamente por cantar. Hay quienes quizás la letra no dice mucho, es solamente porque el ritmo bullanguero, dice aquí, ¿verdad? Y que la gente, es triste ver cómo muchas iglesias hoy en día tienen el regocijo equivocado, ¿verdad? Porque mientras la música está todo lo que da, la gente brincando, danzando y a veces hasta desordenadamente, ¿verdad? Se ve un desorden total. Entonces tratamos de ser, de ir a menos con nuestra fe, con nuestra, ¿verdad? Nuestra conducta.
aún en el momento de orar. Ahora, en las preguntas, ¿qué características de Ana subrayaría usted de manera especial? ¿Alguna característica de Ana? Algo que sea. Confianza, fe, Confianza, fe, fidelidad. fidelidad. Ella cumplió su voto, fue leal, fue fiel. Devoción o agradecimiento. Una mujer agradecida, una mujer que vivió agradecida. Paciente también. Amén. Esperar. Sí, esperó pacientemente. Ahora dice el verso 2, el 2, enumere 4 responsabilidades que los padres asumen al tener un hijo. ¿Qué responsabilidades asumimos, hermano? Amarlo, guiarlo. Guiarlos, Fue el buen camino. enseñarlos, dirigirlos, prepararlos, ¿verdad? Lo que les decía al principio, nosotros aceptamos una responsabilidad. Ahora Samuel iba a aprender cómo servir a Dios en el templo, pero nuestra casa, nuestro hogar se convierte en eso. Nosotros como padres tenemos no solamente un privilegio de prepararlo para servir a Dios, sino para dirigirlo, guiarlo, enseñarlo. Ahora indique una promesa que usted haya hecho a Dios y que ahora recuerde no haber cumplido. Indique cómo piensa cumplirla. Eso ya es Personal. ustedes, ¿verdad? Eclesiastés dice que cuando Dios le prometas, no tardes en cumplirla. Porque es mejor No prometer. y no cumplir que prometer. Y no cumplir. Entonces, paguemos nuestro voto al Señor. Amén. Hermano Anselmo, diríjanos, despídanos con palabras de oración. Amén. Señor Dios Todopoderoso, Padre y Creador del cielo y de la tierra. Primero, Señor, y antes que todo, Padre, gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos dio de despertar esta mañana, Señor, de poder disfrutar, Padre, de su grandeza, Señor, del milagro de un nuevo día, Señor, del milagro, Señor, de la salida del sol, el aire fresco, Señor. Gracias por permitir llegar hasta aquí, Señor, hasta este momento, para aprender de su palabra, Señor. Ahora, Señor, permita, Señor, que esa palabra, Señor, la podamos llevar, Señor, atesorar en nuestros corazones, Señor. Y que no se quede ahí, Señor, solamente atesorada, Señor. Que la podamos poner en práctica, Señor, y llevarla, Señor, a aquellos que están fuera, Señor, a aquellos que necesitan, Señor, de usted, Señor. Necesitan encontrar, Señor, el camino verdadero, Padre. Sea usted, Señor, con nosotros, Señor, ahora que nos dirigimos a nuestros hogares, Señor. A nuestras actividades, Señor, del día a día, Señor, y permita, Señor, que esta tarde, Señor, podamos estar nuevamente, Señor, aquí para honrar, Señor, para glorificar su santo nombre, en el nombre poderoso de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos.